Hola, tengan un buen día todos. El día de hoy les platicaremos sobre el virreinato nuevohispano. Nosotros somos alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel Lucario Geráuero. Yo soy servidora Mariana Caballero, María José García, Yaritzi Bet. Les platicaremos un poco de este tema. ¿Ustedes sabían cuándo y dónde fue establecido el virreinato novohispano? Bueno, el virreinato establecido por España en gran parte del actual México y otras regiones en América desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, se desarrollaron diversas actividades económicas fundamentales para su sostenimiento y crecimiento. Les explicaremos un poco sobre estos principales. Una de ellas fue la agricultura. Fue una de las actividades más importantes ya que aseguraba el alimento a la población. Se cultivaban productos tanto autóctonos como maíz, frijol, chile y calabaza, como introducidos por los españoles fueron trigo, cebada, caña de azúcar y olivo. Se desarrolló en haciendas, pequeños terrenos indígenas y encomiendas. El sistema de reparto de tierras y trabajo indígena influyó mucho en la producción. Sí. Otra de estas actividades fue la ganadería. Se introdujo tras la llegada de los españoles, ya que en Mesoamérica no existía ganadería organizada. Se criaban vacas, caballos, ovejas, cabras y hasta cerdos. Proporcionaban carne, leche, cuero y lana. También ayudó al transporte y a las labores agrícolas, especialmente con los bueyes y caballos. El comercio también fue interno, se realizaba en tianguis, mercados locales y ferias. El comercio exterior incluía exportación de metales preciosos, principalmente plata, tintes naturales, cacao y productos agrícolas, importación de productos europeos, asiáticos, ropa, libros, herramientas, especies, porcelana china a través de Galeón de Manila. La Ciudad de México y Veracruz eran centros comerciales clave. Oye, Yari, ¿sabías que la minería también estaba en esto? Sí, la minería también fue una actividad novohispana. Fue la actividad económica más rentable y estratégica. La plata era el principal mineral extraído con centros como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí. Se utilizaba mano de obra indígena y esclava. Impulsó el desarrollo de caminos, ciudades y comercio. Y también en esto estaba el obraje. El obraje eran talleres manufactureros semi-industriales donde se elaboraran productos textiles, mantas, ropa o artículos de lana y algodón. Utilizaban mano de obra barata, muchas veces indígena, y tenían condiciones duras de trabajo. Abastecían al mercado interno y a veces al externo. También el taller artesanal. ¿Y qué es el taller artesanal? El taller artesanal es actividades heredada en partes de las tradiciones indígenas. Se producían objetos de cerámica, cuero, madera, metal y textiles. Existían gremios organizados como en Europa que regulaban la calidad y el acceso al oficio. Ah, muy bien, ya entendí. Y bueno, todas estas actividades se interrelacionaban y formaban la base del sistema económico colonial. La economía de la Nueva España combinó recursos naturales americanos con técnicas y modelos europeos, generando una estructura y extractiva al servicio de la corona española. Bueno, también les platicaremos sobre las formas de trabajo que se utilizaban en el virreinato novohispano. En la Nueva España, durante la época colonial, se establecieron distintas formas de trabajo para organizar la producción económica, especialmente en la agricultura, la minería y la manufactura. Estas formas de trabajo estaban fundamentalmente ligadas al control y explotación de la población indígena. Las principales fueron la encomienda. ¿Y la encomienda qué es? Era un sistema en el que la corona española otorgaba a un colono encomendadero, el derecho de recibir tributo y trabajo de un grupo indígena. Una de sus características era
no era una propiedad de tierras, sino de personas. A cambio, el encomendadero debía proteger, alimentar y evangelizar a los indígenas. En la práctica se convirtió en una forma de explotación con condiciones cercanas a la esclavitud. También era el repartimiento. El repartimiento era un sistema de trabajo obligatorio impuesto por la corona, donde las comunidades indígenas eran obligadas a enviar un número determinado de hombres a trabajar por un tiempo limitado. A diferencia de la encomienda, era temporal y remunerado, aunque el pago era muy bajo. Los trabajadores eran rotados por turnos, se usaba en minas, obras públicas, haciendas y obrajes. Esto tiene un papel muy importante porque sustituyó principalmente y parcialmente a la encomienda y fue un método legal para utilizar mano de obra indígena sin declarar esclavitud. También otra era el peonaje. Peonaje era una forma de trabajo en la que un trabajador peón se endeudaba con el patrón, normalmente de una hacienda, y trabajaba para él hasta saldar la deuda. Entre ellas era muy común en haciendas agrícolas y ganaderas. Esto si las deudas muchas veces eran impagables, lo que generaba una forma de servidumbre forzada. Pasaba de padres a hijos creando una generación de peones endeudados. Fue la forma de trabajo más común en el campo durante el siglo XVII y XVIII y persistió incluso después de la independencia. Estas formas de trabajo reflejan cómo la economía colonial se basó en el control de trabajo indígena, muchas veces mediante mecanismos de coerción, aunque legalmente disfrazados como acuerdos o servicios a la corona. En la Nueva España, la tierra era uno de los recursos más importantes y su posesión estaba estrechamente vinculada al poder económico-social. A lo largo de la época colonial se establecieron distintas formas de propiedad de la tierra y diversos medios para obtenerla. A continuación se explican. Formas de propiedad de la tierra: propiedad comunal. Tierras pertenecientes a las comunidades indígenas administradas colectivamente según sus costumbres, características. No eran tierras privadas, sino compartidas por todos los miembros del pueblo. Eran usadas para cultivar alimentos, pastorear animales y mantener la vida comunitaria. Importancia de las reformas borbónicas del siglo XVIII y su impacto en la economía nuevo-hispana. Las reformas borbónicas fueron un conjunto de cambios políticos, administrativos, económicos y militares, impulsados por los reyes de la dinastía Borbón. En España durante el siglo XVIII, especialmente bajo el reinado de Carlos III, estas reformas buscaban modernizar el imperio romano español y aumentar el control y los ingresos de la corona, especialmente en sus colonias americanas como la Nueva España. Importancia de las reformas borbónicas. Centralización del poder. Se redujo la autonomía de los virreyes criollos y autoridades locales. Se implantó un gobierno más directo y profesional desde España. Al igual control fiscal. Se reorganizó el sistema de recaudación de impuestos para aumentar los ingresos de la corona. Se creó nuevos impuestos y se mejoró la administración real, hacienda. Reorganizaron el comercio. Se eliminó el sistema de monopolio comercial entre España y América. Se permitió el comercio libre entre puertos del imperio, lo que dinamizó la economía. Y reforma territorial y militar. Se crearon los intendentes funcionarios. Impacto en la economía novohispana. Mayor reducción de impuestos. Los ingresos enviados a España aumentaron considerablemente. Los nuevos impuestos afectaron principalmente a los criollos, mestizos, comerciantes locales. Impulsó al comercio. El mercado libre permitió más producción circular dentro del imperio. La Nueva España pudo comerciar con más puertos, lo que favoreció a los comerciantes y ciudadanos costeras como Veracruz. Fomentó la minería. La minería, especialmente de plata, fue promovida con leyes que protegían la propiedad y el trabajo minero. Se fundó el Real Colegio Mineral, mejorando la técnica de producción.
Fomento de la minería. La minería, especialmente de plata, fue una de las más importantes. Y desigualdad social y malestar. Los criollos, aunque ricos, fueron excluidos de los altos cargos que se reservaron para los peninsulares nacidos en España. Esto generó resentimiento y una mayor tensión social que más adelante se alimentaría los movimientos de la independencia. Las reformas borbónicas fueron fundamentales para modernizar y fortalecer el control español sobre la Nueva España, especialmente en el ámbito económico. Aunque trajeron mejoras en comercio, minería y administración, también acentuaron las desigualdades sociales y económicas, provocando malestar entre criollos y otros grupos, lo que finalmente contribuyó a la crisis del sistema colonial y al surgimiento del movimiento independentista a principios del siglo XIX. En la Nueva España, durante la época colonial, la corona española implementó diversos impuestos y tributos con el objetivo de obtener el gobierno virreinal y enriquecer a la metrópoli. Estos impuestos afectaban a indígenas, criollos, mestizos y comerciantes y eran administrados por Real Hacienda. A continuación se les describe de los más importantes. Principales impuestos en la Nueva España. Quinto Real. Impuesto del 20% sobre los metales preciosos, principalmente la plata, extraídos en las minas. Fue una de las principales fuentes de ingreso para la corona. Se cobraba directamente los centros mineros. Al igual la alcabala. ¿Y qué es la alcabala? La alcabala, un impuesto de 4% al 6% sobre la compraventa de productos tanto nuevos como usados. Importancia de esta que daba a todos los comerciantes y consumidores, se aplicaba en ferias, mercados y transacciones legales. Tributo indígena también era uno de ellos. Era pago obligatorio que los indígenas debían entregar al gobierno virreinal, generalmente en especies como maíz y textiles o en dinero. Fue una carga heredada de los sistemas prehispánicos, adaptada por los españoles para sostener el sistema colonial. El diezmo también era uno de los impuestos del 10% sobre la producción agrícola y ganadera, destinado a la Iglesia Católica. Importancia: ayudaba al mantenimiento del clero, templos, obras religiosas, lo pagaban principalmente criollos y mestizos propietarios. También la medianata. ¿Qué era la medianata? Era un pago equivalente a la mitad del sueldo del primer año de cualquier funcionario al asumir un cargo. Afectaba especialmente a los burócratas y funcionarios coloniales. Estancos. ¿Saben qué eran los estancos, niñas? ¿Qué es? Eran monopolios establecidos por la corona sobre ciertos productos como el tabaco, aguardiente, pólvora y naipes. Solo se podían vender por medios del gobierno o con licencia especial, lo que garantizaba ingresos exclusivos para la corona. Derechos de aduana, impuestos que solo cobraban por la importación o exportación de productos en puertos como Veracruz o Acapulco. Importancia: controlaban comercio exterior y aseguraban ganancias para el gobierno. Servicio personal, aunque no era estrictamente un impuesto monetario. ¿Qué era? Era una forma de tributo en trabajo obligatorio, especialmente para los indígenas en actividades como el repartimiento. Permitía el acceso a mano de obra barata para proyectos coloniales o privados. Los impuestos de la Nueva España eran numerosos y afectaban a distintos sectores de la población. Estaban diseñados para garantizar la riqueza de la corona española, pero también fueron causas de descontento social, especialmente entre indígenas y criollos, lo que contribuyó al ambiente de injusticia y desigualdad que culminó de los movimientos de la independencia. Y bueno, esto fue un poco de nuestro podcast del Virreinato Nueva Hispana. Espero les haya gustado. No olviden dejar su like y seguirnos y comentar. Muchas gracias a todos por oírnos. Hasta pronto. Esto fue todo. Adiós.